Dios les bendiga, mis estimados hermanos. La paz de Dios esté con ustedes y con su Espíritu Santo. Estamos aquí en el estudio de ayuda bíblica número 1. El tema es la seguridad cristiana. Vamos a citar las citas a estudiar como ayuda bíblica. Las estamos viendo. Vamos a ir a la palabra del Señor, a Juan capítulo 10, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué significa mis ovejas? Es que el Señor Jesús es nuestro pastor y que Él es dueño y amo de nuestras vidas. Debemos recordar de que no somos dueños de nuestra propia vida, sino que mayordomos o administradores de ella. Él es el buen pastor, Él es el dueño de nuestras vidas. ¿Qué significa oír mi voz? Es escuchar su palabra, leer su palabra, estudiar su palabra. ¿Qué significa yo las conozco? Es que el Señor nos conoce porque nos alimenta y tiene cuidado de nosotros. El que nos atiende, nos cura, nos limpia, nos sana, todo, ¿no? ¿Qué significa me siguen? Es hacer lo que el Señor nos manda, a obedecer la palabra y a poner por obra lo que el Señor nos dice. Eh, Vamos al versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Las promesas del Señor Jesús están vigentes para sus ovejas que atienden su llamado, que las alimenta y cuida, y sobre todo para aquellas ovejas que están obedeciendo. Primer promesa para los que oyen la palabra de Dios, el Señor les dice, yo les doy vida eterna. Segunda promesa para los que se alimentan de la palabra de Dios, el Señor les dice, no perecerán jamás. Tercera promesa para los que obedecen los mandamientos, ponen por obra la palabra de Dios, el Señor les dice, nadie las arrebatará de mi mano. Vamos al versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mi Padre que me las dio significa que Dios heredó al Hijo, dándole como herencia el rebaño de las ovejas, a Jesús como nuestro único pastor, el buen pastor. Es mayor que todos significa que nadie es como el Señor Dios, porque Él es todopoderoso. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre significa que no existe alguien o alguna cosa que nos separe del amor de Dios para siempre, ni aun la muerte. La seguridad cristiana es saber que nuestra vida está en las manos del Señor Jesús y que nadie nos arrebatará de su mano. Entonces tenemos que confiar. Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Debemos entender que nosotros no debemos preocuparnos por Dios, sino atender nuestra necesidad, preocuparnos por nuestra salvación, porque sin Dios no somos nada. Amén. Vamos a la segunda cita. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan capítulo 3, 36. ¿Qué significa creer en el Hijo? Algunos creen en Buda, otros en Alá, otros en Jehová, pero no creen en el Hijo. Otros dicen creer, pero no reciben la vida nueva del Señor. Ser un cristiano, un creyente. Creer en el Hijo es morir juntamente con Él en la cruz, sacrificarnos para Dios, priorizar a Dios en todo lo que hagamos. Creer en el Hijo es oír su evangelio de buenas nuevas de salvación y obedecerle. Creer en el Hijo es tomar como modelo la vida que Él llevó y seguirle en conducta y amor. La seguridad cristiana es creer en el Hijo de Dios, creer en Jesús como único y suficiente Salvador. No busquemos por otro lado, no confiemos por otro lado, más que solamente creamos en su enseñanza, en el Hijo de Dios. Crees en el Hijo, ahí ves una jaula, la puerta se abre, la paloma representa el creyente y tiende el vuelo a la libertad. Y vamos a la tercera cita. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Vamos a analizar esa primera parte. Vamos a decir versículo
24a. El Señor enseña diciendo: de cierto te digo, para que las personas que lo oigan confíen de lo que dice es verdad, es confiable. Digamos que el Señor te dice que le creas, que lo que dice es verdad. Oye mi palabra significa estudiar sus enseñanzas, su evangelio, su palabra. Cree al que me envió significa reconocer que el Señor Jesús vino de arriba y que Dios lo mandó con un mensaje de buenas nuevas para salvación. Vamos a analizar el versículo 24, parte B. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye el evangelio del Señor Jesús tiene vida eterna, mas ha pasado. El que cree que Jesús fue enviado por Dios no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Significa que debes disfrutar de tu vida cristiana, ya que antes estabas muerto sin Cristo y lejos de las promesas de Dios, y hoy has pasado a la vida cristiana que tienes como Señor Jesús en esta vida, y lo tendrás eternamente. La seguridad cristiana es oír su palabra, estudiar su palabra, leer su palabra y creer su palabra. Eso se llama preparación. El Señor espera que tú te prepares. Y ahí está. Creer en el Hijo, vida eterna. Rehusar creer, muerte eterna. ¿Para dónde vas? ¿Qué camino estás tomando? Analiza. Vamos a la cuarta cita. Dice: todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Vayamos. Cristo es una palabra griega que en hebreo significa Mesías. Israel tenía la esperanza de la llegada de Mesías, y lo esperaron por muchas generaciones su venida, porque estaba anunciada en forma de profecías por los profetas de Dios, y Mesías llegó escondido en el personaje de Jesús, el cual lo menospreciaba por ser pobre y por no ser como Israel, porque su hablar era diferente, conforme a las escrituras, pero Israel había cambiado las escrituras por doctrinas de hombres, así que no le fue fácil encontrar a Mesías dentro de la vida de Jesús. Vamos a explicar tantito eso. Mesías es la esperanza de Israel, de un pueblo. Jesús es la revelación de un ángel dada a María, y le dijo: y le pondrás el nombre de Jesús, porque salvará a su pueblo de su pecado. Sin embargo, Mesías venía escondido en Jesús. Y cuando Jesús le pregunta a Pedro y le dice: ¿y tú en quién crees que soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo. Le está diciendo en otras palabras: tú eres el Mesías que hemos estado esperando y que Israel ha estado esperando. Entonces le dice el Señor Jesús: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces entendamos que debemos creer que Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías, el que espera a Israel. Él es el que nosotros le servimos. Entonces la seguridad cristiana es reconocer a Jesús como Mesías, como el ungido de Dios, como el engendrado de Dios, y no como un profeta más de Dios. Ahora, fortalece tu identidad en Cristo. Eres cristiano porque sigues a Cristo, ¿verdad? Los testigos de Jehová no son cristianos porque ellos se llaman testigos de Jehová. Vamos al libro de Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El principio en la fe cristiana es que nada nos es dado si no viene de arriba. Es lo mismo cuando el Señor Jesús le preguntó a Pedro de quién era él, y Pedro le dijo que él era el Mesías, y el Señor Jesús le dijo que no se lo había revelado carne ni sangre, sino Dios. Entonces el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. En otras palabras podemos decir que nosotros, nuestro testimonio no es válido, sino que el Espíritu Santo siempre es el que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, para que podamos poder recibir, tenemos que buscar a Dios.
Ahora, la seguridad cristiana es tener el enorme privilegio de que somos hijos de Dios. No te sientas poca cosa, eres hijo de Dios. Debes entender algo, un principio, que ese te debe mantener seguro que si tú eres hijo también eres heredero. Dios tiene herencia para ti que ha preparado y quiere que donde Él está, tú también estés. Vamos a la sexta cita, 1 Juan capítulo 3, verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece muerte. Entonces, aquí da una pequeña reflexión el siervo Juan de que han pasado de muerte a vida, porque ya tienen el poder de amar a su hermano. El Señor Jesús resumió la Biblia, la ley y los profetas en tan solo dos mandamientos: amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Es algo difícil, pero no imposible para Dios, ya que es la tarea que nos ha encomendado en ese mandamiento que debemos obedecer. No debemos hacer oídos sordos, no podemos hacer oídos necios y concentrarnos a nosotros mismos, sino también tenemos que meditar en que debemos obedecer los mandamientos del Señor. Entonces toda la Biblia está resumida en dos mandamientos. Desde Génesis y Apocalipsis el Señor Jesús lo resume en dos, y ese es amar a Dios y al prójimo. Esos son dos mandamientos en el cual está resumida la palabra de Dios. Entonces, ¿es imposible amar al enemigo? Sí, es imposible, pero para Dios nada es posible, porque debemos entender un principio en el cual no podemos seguir adelante cuando estamos llenos de o enfermos de la ira, del enojo, de la falta de perdón, del rencor. La seguridad cristiana está en un equilibrio de nuestras emociones. No debemos sentir odio ni rencor por alguien que nos haya hecho algo. Antes lo debemos perdonar de la misma manera que Cristo nos perdonó en la cruz. Aquí hay una balanza. Es desequilibrado. ¿Qué desequilibrado? Que el eje horizontal no se mantiene a nivel, sino que está inclinado hacia la parte de la izquierda, y en la parte de la derecha está muy levantado. Algo está mal. Vayamos a analizar qué está mal en esa balanza. Ahora, mis labios dicen me he arrepentido. Entonces, mis labios dicen me he arrepentido, ¿verdad? Pero está muy pesado, ¿verdad? Lo que yo digo. Y del otro lado es mi vida muestra malos frutos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi balanza no está bien, ¿no? Podremos decir que estamos desequilibrados. Debemos tener un equilibrio en el cual no podemos estar con el mismo sentir, pensar en el rencor, en la ira, en el odio. Todo eso son enfermedades del alma, que es el pecado, y lo tenemos que ir cortando a través del perdón. Es el antídoto para sanar nuestras culpas y nuestra ira, nuestro enojo, todo lo malo que hayamos hecho o nos hayan hecho, ¿va? Ese es el antídoto, el perdón. Hay poder en el perdón para que nosotros podamos seguir adelante y podamos ser vencedores.